Encontré el primero en un archivo de sótano, enterrado bajo décadas de registros municipales que nadie quería reclamar. No era un libro de historia, no era un documento académico, solo una fotografía, negativo de placa de vidrio, perfectamente preservado, imposiblemente nítido. Y en esa nitidez, de pie junto a lo que luego confirmé era una entrada residencial estándar, había un hombre que no debería existir, no según todo lo que nos han enseñado sobre biología humana, límites evolutivos, los límites cómodos de lo que es posible. Medía cerca de 9 pies de altura, tal vez más. Vestía ropa de trabajo. Miraba directamente a la cámara con la expresión de alguien que acababa de terminar un largo turno, ordinario, excepto por el hecho de que era un gigante. Y luego encontré otro. Y el patrón se volvió imposible de ignorar, no solo su presencia en estas viejas imágenes, sino su ausencia en todos los demás lugares. En algún momento entre 1900 y 1920 dejaron de aparecer, no gradualmente, no a través de algún cambio demográfico rastreable que pudiéramos graficar y explicar con estadísticas. Se desvanecieron, y el momento de ese desvanecimiento se alinea con perfecta precisión con algo más que he estado investigando, algo que hemos explorado a lo largo de esta serie, el entierro sistemático de Tartaria misma. Déjame decirte lo que realmente estoy mirando aquí. Estos no son atracciones de feria. Estos no son los casos aislados de trastornos pituitarios que ocasionalmente documentamos hoy, anomalías médicas con orígenes patológicos claros y marcadores genéticos bien entendidos. Estas son personas, a menudo múltiples individuos capturados en el mismo cuadro, que parecen medir 7, 8, 9 pies de altura o más, y no están fotografiados como espectáculos, están fotografiados como participantes, de pie con familias en bodas, trabajando en sitios de construcción en grupos de 3 o 5, vistiendo uniformes militares, overoles de granjero, la ropa de tenderos y herreros. Aparecen tejidos en el tejido social de maneras que sugieren que su presencia era completamente normal para la época en que vieron. La evidencia se repite con consistencia perturbadora. Una fotografía de las montañas Urales, fechada alrededor de 1912. 5 hombres de pie frente a lo que los registros confirman es un almacén que todavía existe hoy. La puerta de entrada mide 14 pies de altura. Verifiqué esto yo mismo contra los planos arquitectónicos del edificio. 4 de los hombres son de altura promedio. El quinto tiene que inclinar sus hombros para caber a través del marco. Lleva botas de trabajo cubiertas de barro, tirantes sobre una camisa de lana pesada. Su rostro lleva la indiferencia curtida de alguien que simplemente está ahí para trabajar, no para ser mirado con asombro. Esto no es teatro, es documentación de un día de trabajo. Otra imagen, esta de lo que entonces era el oeste americano, sellada con una fecha de 1908. Una cuadrilla construyendo infraestructura ferroviaria, 9 hombres en total. 4 de ellos se elevan sobre sus colegas por lo que parece ser 3 pies y medio, tal vez 4. Mismas posturas cansadas, misma ropa práctica, mismo arreglo casual de personas que trabajan juntas diariamente y hace mucho que dejaron de notar lo que los hace diferentes. La naturaleza mundana de estas fotografías hace que su contenido sea profundamente inquietante, porque si estas personas eran normales entonces, ¿dónde están ahora? Aquí está lo que más me atormenta. Estas fotografías existen en números sustanciales hasta cierto umbral, luego se detienen, no a través de un declive gradual, no con una frecuencia decreciente que puedas atribuir a cambios demográficos o prácticas fotográficas en evolución. Se detienen tan abruptamente como si alguien hubiera apagado un interruptor, como si los gigantes mismos dejaran de existir. Entre un año y el siguiente, lo que nos obliga a enfrentar una pregunta tan simple que roza lo ofensivo: ¿a dónde fueron? Y ahí es donde el diluvio de barro se vuelve imposible de descartar. Lo hemos documentado a través de múltiples episodios. Centros urbanos enterrados bajo metros de sedimento, primeros pisos transformados en espacios subterráneos, niveles de calle elevados por pisos enteros, ventanas a nivel del suelo ahora sentadas bajo el nivel, convertidas en puntos de acceso a sótanos, el patrón global de lo que parece ser un evento de entierro catastrófico ocurriendo en algún momento a principios de 1900. La alineación cronológica con la desaparición de los gigantes no es aproximada, es casi quirúrgica en su precisión. Empecé a hacerme una pregunta diferente. ¿Qué tal si el diluvio de barro no fue meramente una catástrofe geológica? ¿Qué tal si fue un reinicio, un borrado deliberado no solo de arquitectura e infraestructura, sino de las personas que la entendían, los seres que podían operarla, mantenerla, transmitir sus secretos? ¿Qué tal si el entierro físico del viejo mundo coincidió exactamente con la elimina
Física de sus guardianes, porque mira lo que queda. Tenemos estas estructuras tartarias masivas, despojadas de contexto, renombradas, sus propósitos originales oscurecidos o completamente reescritos. Tenemos las ventanas de sótano, tenemos las entradas enterradas, tenemos entradas tan grandes que parecen absurdas para los humanos modernos, perpetuamente excesivas, perpetuamente desperdiciadas. Lo que no tenemos son los operadores. Los gigantes se han ido, y con ellos se fue el conocimiento vivo de la civilización que servían. En investigaciones previas, exploré la posibilidad de que estos gigantes funcionaran como guardianes, protectores del conocimiento y sistemas tecnológicos tartarios. Los enormes arcos, las proporciones arquitectónicas sobredimensionadas, las ventanas de sótano ahora varadas a nivel del suelo, todo apuntaba hacia seres que estaban, literalmente, construidos en una escala diferente. Seres que podrían haber mantenido, protegido u operado directamente los sistemas sofisticados que hemos estado documentando a lo largo de toda esta serie. La evidencia física sugiere consistentemente operadores de tamaño excepcional y presumiblemente conocimiento excepcional, pero ¿guardianes de qué específicamente y por qué necesitarían ser removidos? Considera la arquitectura con ojos nuevos, no solo su escala, sino su función. Estas estructuras no eran simplemente grandes, eran sofisticadas de maneras que parecen exceder por un margen significativo las capacidades tecnológicas que atribuimos a principios de 1900. Sistemas de energía libre, si las teorías de electricidad atmosférica tienen alguna validez, cámaras de resonancia armónica construidas en la geometría misma de los edificios, sistemas avanzados de circulación de agua y aire que los ingenieros modernos examinan con genuina confusión, incapaces de explicar cómo se lograron con las herramientas supuestamente primitivas disponibles en ese momento. La sofisticación tecnológica parece deliberadamente calibrada para operadores trabajando a una escala física mejorada. ¿Qué tal si estos gigantes no solo protegían edificios, sino que protegían conocimiento operacional, el tipo que no puede ser escrito en manuales o transferido a través de planos, el tipo que requiere presencia física, demostración práctica, experiencia incorporada acumulada a lo largo de vidas? La narrativa histórica oficial colapsa aquí porque si estos seres existieron y la eviden. La evidencia fotográfica sugiere fuertemente que sí, entonces su desaparición repentina crea una crisis que la historia convencional no puede resolver. No simplemente pierdes una categoría entera de humanidad sin explicación, sin registros de enfermedad, sin documentación de conflicto, sin ninguno de los mecanismos por los cuales las poblaciones típicamente declinan, a menos que su desaparición fuera orquestada, a menos que alguien decidiera que necesitaban ser borrados de la historia por completo. Cuanto más profundamente me sumergí en los registros históricos que aún existen, más noté patrones de disrupción agrupándose alrededor de este periodo exacto. Los principios de 1900 no solo estuvieron marcados por agitación política o transformación industrial, estuvieron marcados por extrañas ausencias en la documentación, registros hospitalarios que terminan abruptamente, datos de censo que se vuelven inconsistentes o desaparecen por completo. Años enteros donde ciertas categorías de documentación simplemente no existen, no destruidas en incendios o guerras documentadas, simplemente ausentes, como si nunca hubieran sido creadas o fueron sistemáticamente purgadas. Las brechas parecen demasiado consistentes, demasiado extendidas para ser explicadas por simple negligencia o accidente aleatorio. Y cuando la documentación sí sobrevive, a menudo se contradice a sí misma de maneras bizarras. Registros militares notando alturas que parecen imposibles. Reportes médicos mencionando individuos inusualmente grandes, registrados una vez, luego nunca referenciados de nuevo. Relatos del mismo evento histórico donde una fuente menciona gigantes y otra describe solo personas de tamaño promedio. La evidencia sugiere algo mucho más perturbador que errores clericales. Sugiere manipulación intencional. Mira las fotografías de nuevo, las que aún existen. Muchas de ellas han sido alteradas en reimpresiones subsecuentes, las proporciones normalizadas, los individuos altos reducidos a alturas convencionales a través de recorte estratégico o, en décadas más recientes, manipulación digital. He rastreado placas de vidrio originales y las he comparado con versiones publicadas de años posteriores. Los cambios son innegables. Alguien ha estado trabajando activamente para hacer que estas imágenes desaparezcan, o al menos para hacerlas parecer menos imposibles, menos amenazantes para la narrativa aceptada. El esfuerzo parece sistemático en lugar de coincidental. ¿Por qué? Aquí es donde el misterio se transforma en algo casi insoportable de contemplar, porque si el diluvio de barro fue un evento global y la evidencia arquitectónica sugiere abrumadoramente que lo fue, entonces su coordinación implica algo extraordinario. No puedes enterrar múltiples continentes bajo metros de sedimento a través de
Esos geológicos aleatorios, no simultáneamente, no con la precisión que observamos en el registro arqueológico y arquitectónico, y si la desaparición de los gigantes estaba conectada a este evento, entonces estamos mirando un borrado coordinado a una escala que desafía la comprensión, un esfuerzo mundial para remover no solo personas, sino la memoria de las personas, para borrarlas de fotografías, de registros, de la conciencia colectiva misma. Los requisitos logísticos para tal empresa demandarían organización y recursos que oficialmente no existían en ese momento. Sin embargo, el patrón se repite globalmente. América del Norte, Europa, Asia, Australia. En todas partes donde encontramos arquitectura tartaria, también encontramos esta misma brecha conspicua en el registro humano, esta misma ventana de tiempo donde individuos excepcionan. Elementos altos simplemente se desvanecen de la documentación, no a través de guerra, no a través de plaga, no a través de ningún mecanismo por el cual las poblaciones históricamente declinan, simplemente se han ido, y las sociedades que quedaron parecieron haber acordado colectivamente pretender que nunca existieron, como si a todos les hubieran entregado un guión y se les dijera que memorizaran sus líneas. El silencio es ensordecedor. La uniformidad de ese silencio a través de culturas y continentes es quizás el elemento más perturbador de todos. Déjame regresar a lo que ya hemos establecido sobre la tecnología tartaria, los sistemas de electricidad atmosférica, la arquitectura de resonancia armónica, los mecanismos de purificación de agua y aire integrados directamente en el diseño estructural. Todo esto requería experiencia para operar y mantener. No construyes maquinaria de tal sofisticación y luego simplemente la abandonas. No creas sí. Temas tan complejos sin dejar manuales operacionales detallados, protocolos de entrenamiento, planes de sucesión, a menos que el conocimiento nunca estuviera destinado a ser escrito, a menos que fuera conocimiento incorporado, sostenido por individuos específicos que podían interactuar físicamente con sistemas diseñados precisamente para su escala y capacidades. La ausencia de documentación técnica escrita podría no indicar registros perdidos, podría indicar conocimiento que nunca estuvo destinado a la documentación en primer lugar. Gigantes de 8, 9, 10 pies de altura podían alcanzar componentes alojados en techos que ahora parecen meramente decorativos, podían manipular mecanismos construidos en características arquitectónicas que hemos reinterpretado como puramente estéticas, podían operar a una escala que tenía perfecto sentido de edificios cuyas proporciones ahora parecen excesivas, desperdiciadas, arquitectónicamente ilógicas. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Los edificios no estaban sobredimensionados para uso humano, estaban correctamente dimensionados para sus operadores previstos. Y cuando esos operadores desaparecieron, los edificios se convirtieron en monumentos a una tecnología a la que ya no podemos acceder. Hermosas cáscaras albergando sistemas que ya no entendemos, mantenidos por custodios que ya no recordamos. Su desaparición transformó tecnología funcional en arquitectura inexplicable, propósito en estética, utilidad histórica en mera curiosidad. Lo que más me atormenta no es encontrar a los gigantes en viejas fotografías, es su completa ausencia de las narrativas históricas actuales, el silencio total que rodea lo que debería ser una de las preguntas antropológicas más significativas de nuestro tiempo. ¿A dónde fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Quién decidió que su existencia debería ser borrada de la historia oficial? Y aquí está la pregunta que me mantiene despierto. ¿Cómo? ¿Cómo coordinas un borrado global de esta magnitud? ¿Cómo convences o compeles o coercionas a sociedades enteras para que olviden toda una categoría de ser humano? ¿Cómo mantienes ese silencio a través de generaciones, a través de culturas, a través de continentes? Los mecanismos requeridos para tal borrado integral sugieren coordinación a niveles que nunca han existido oficialmente. El diluvio de barro puede proporcionar parte de la respuesta, un evento catastrófico, ya sea natural o diseñado, que literalmente enterró el viejo mundo, que forzó a los sobrevivientes a excavar, reconstruir, reorientarse en paisajes fundamentalmente alterados. En el caos de tal inicio, la memoria se vuelve maleable. Las narrativas oficiales pueden ser escritas por quien sea que emerja con poder y recursos intactos, y si los gigantes fueron específicamente objetivados para remoción, ya sea físicamente eliminados o reubicados en algún lugar fuera del alcance de la sociedad convencional, entonces el diluvio de barro proporcionaría la cobertura perfecta. Culpa su desaparición. La catástrofe dobla su ausencia en el trauma general del reinicio, espera una generación o dos para que la memoria directa se desvanezca, luego simplemente niega que alguna vez existieron, reescribe los libros de texto, suprime las fotografías, espera a que el tiempo termine el borrado.
Sigo regresando a un solo pensamiento que se niega a dejarme en paz, que conocimiento murió con los gigantes. Constantemente se nos dice que estamos viviendo en una era de avance tecnológico sin precedentes, que cada generación mejora sobre la anterior, que el progreso es lineal, inevitable, unidireccional. Pero ¿qué tal si realmente estamos viviendo en una edad oscura? ¿Qué tal si la tecnología que hemos perdido, los sistemas de energía libre, la arquitectura armónica, el entendimiento sofisticado de la electricidad atmosférica? ¿Qué tal si eso era realmente superior a lo que poseemos hoy? ¿Qué tal si estamos confundiendo nuestra recuperación de una pérdida catastrófica por genuino progreso hacia adelante en territorio nuevo? Los edificios sugieren exactamente eso. Son más duraderos que la construcción moderna, más eficientes energéticamente, más armoniosamente integrados con sistemas naturales, y fueron supuestamente construidos con tecnología mucho más primitiva que la que comandamos hoy, a menos que no lo fueran, a menos que los constructores tuvieran acceso a conocimiento que hemos perdido, conocimiento que podría haber sido sostenido y transmitido por los mismos guardianes que se desvanecieron después de 1900. Cuanto más investigo, más parece que no estamos escalando hacia alguna cumbre tecnológica. Estamos escalando de regreso desde una caída, recuperando fragmentos de sabiduría que una vez poseímos y luego de alguna manera perdimos, o nos fue arrebatada. Los gigantes sabían, eran el puente entre el viejo mundo y lo que vino después, eran la conexión viviente al conocimiento tartario, y cuando fueron removidos, como sea que se logró esa remoción, el puente se quemó detrás de ellos. Podemos ser huérfanos tecnológicos, luchando por redescubrir lo que alguna vez fue conocimiento común para un pueblo desvanecido. No tengo respuestas, no estoy seguro de que alguien las tenga, pero las preguntas mismas valen la pena hacerse, incluso si, especialmente si, nos hacen profundamente incómodos. ¿Por qué las fotografías dejan de aparecer después de 1900? ¿Por qué la documentación de individuos excepcionalmente altos se desvanece del registro histórico después de un umbral tan específico? ¿Por qué esta desaparición se alinea tan precisamente con los eventos de diluvio de barro que hemos documentado a través de esta serie? ¿Quién se benefició de su remoción? ¿Qué sistemas de poder fueron amenazados por su existencia, por el conocimiento que protegían? Y quizás lo más perturbador, si tal borrado global coordinado fue posible entonces, ¿qué impide que suceda de nuevo? ¿Qué otras verdades podrían estar enterradas bajo metros de sedimento y generaciones de silencio forzado? ¿Qué categorías de experiencia humana podríamos estar viviendo ahora mismo sin reconocer su significado histórico hasta que sea demasiado tarde? Los gigantes se han ido, los edificios permanecen huecos y reutilizados y nos quedamos con fragmentos, fotografías que parecen imposibles, características arquitectónicas que no tienen sentido lógico, entradas construidas para cuerpos que oficialmente nunca caminaron a través de ellas. La narrativa histórica oficial nos dice que estamos viendo patrones donde no existen, que estamos malinterpretando. NDO la evidencia, que las fotografías están distorsionadas, la escala exagerada, las conclusiones injustificadas. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, y la ausencia, la vasta, resonante ausencia donde los gigantes deberían estar, esa ausencia misma es evidencia, un espacio negativo en el registro histórico, un agujero con la forma exacta de la verdad que no se nos permite recordar. El vacío que dejaron atrás habla más fuerte que cualquier documentación que sobrevivió su remoción sistemática de nuestra memoria colectiva. ¿Qué piensas? ¿Has notado estos patrones en viejas fotografías de tus propios archivos familiares o sociedades históricas locales? Comparte tus pensamientos honestos en los comentarios. Genuinamente quiero saber si soy el único viendo esto. Pero ten en cuenta, ciertos temas no son recomendados por los algoritmos. Los guardianes se han ido. El mundo que protegieron ha sido enterrado y sistemáticamente te he olvidado, y nos quedamos preguntando la pregunta más simple y esencial, que más no recordamos, que más se nos ha enseñado cuidadosamente a olvidar.